hacia el frente, eres grande soy, y tu poder permanece. Dile por siempre. Por siempre. Cántelo usted, cántelo. Solo tú eres Dios. Hacia el frente, eres grande soy, y tu poder permanece. Por siempre. Solo tú eres Dios. Hacia el frente, eres grande soy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos, cada uno en sus hogares. Viernes, gracias a Dios es viernes. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Mi nombre es Israel Chapa, pero también están Idalia Castro, Deji Chapagato, Axa Maday, Javier Castro y Beth Castro. ¿Se fijaron? Yo viernes, así todo energético. Los demás, ¿cómo se ve que les falta espíritu? Diría mi Señor Jesús. ¿Hasta cuándo, generación incrédula? Ya hablando en serio, es un gusto que estés conectado. Mándenos saludos a los que están conectando ahorita a las diferentes redes sociales que nos están escuchando. Hay un poco de problemas con esto de las llamaradas solares, pero también hoy se cayó Facebook, se cayó WhatsApp, se cayó Instagram. Roguemos a Dios que no pase nada raro en esta transmisión, si no te estaremos subiendo el mensaje completo en nuestro canal de YouTube por cualquier cosa. Ahora sí que por cualquier circunstancia, pues ahí nos puedes oír. Pues es día de hablar de las fiestas santas. Hemos estado hablando de la Pascua, que ya es el próximo día 28. Pero no porque sea 28, porque es 14 de Aviv o de Nisan. Coincidentemente cayó en la misma fecha, pero no siempre es así. Si quieres enterarte por qué digo que se tiene que celebrar el 14 de Aviv o de Nisan, de acuerdo al calendario hebreo, escucha los programas anteriores. Hoy vamos a hablar de la segunda fiesta, de la segunda simbología en este plan de salvación que Dios tiene para toda la humanidad. Y hoy hablamos de la fiesta de los panes sin levadura. Te damos nuestros medios de comunicación. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 55 83 88 20 35. El 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com. Todo con minúscula, doblez en masada en todas nuestras redes. Y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienes para todos los que nos han preguntado a lo largo de la semana que qué significa expiación, que por qué. Bueno, ya iremos llegando al día de explicaciones. Ahora solo vamos a hablar de la fiesta de los panes sin levadura. Yo espero que puedan poner total atención para que pues quede muy claro, sobre todo para todos los que me han estado escribiendo, que dicen que de repente como que les falta comprensión del asunto. No se preocupen en gran cosa, o sea, de repente sí nos brinca la información, porque a lo mejor para muchos es la primera vez que lo escuchan. Gracias a Dios ya no es algo tan aislado, tan desconocido. Cada vez más y más congregaciones están pues ahora sí dándose cuenta del significado de las fiestas. Recuerda, son 7. Hemos hablado de la Pascua, hoy hablamos de la fiesta de los panes sin levadura y hoy le di un subtítulo: la levadura de malicia y de maldad. Porque de eso se trata. Tenemos como cita base primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 8, y
eso lo vamos a leer y de ahí vamos a empezar a desprender la enseñanza. Si es la primera vez que nos escuchas, no te preocupes. Tratamos de no ser tan solemnes, tratamos de enseñarte de una manera ágil. Sí, te vamos a enseñar Biblia, desde luego, palabra de Dios, pero de una manera que puedas comprenderla, aunque sea el día 1 que estés abriendo una Biblia, para que de esa manera pues no te quedes con cara de what, como muchos. Hace unos días subí una publicación de la importancia del humor en la escritura, y para todos los arrugados ahí, todos tiesos que dicen que no, que hay que tener un cierto comportamiento al leer la escritura. Sí, respeto y reverencia, inclusive solemnidad, pero también te vas a encontrar sátira, te vas a encontrar humor, te vas a encontrar sobre todo ironía, que inclusive nuestro propio Señor Jesús enseñaba en la Biblia, pero que a veces sacamos del contexto al traducirla al español. Pero no te preocupes, ya estaremos hablando en posteriores programas acerca del humor. Y hoy quiero que, por favor, todos vayamos a la primera carta a los Corintios, habitantes de Corinto. La escribe Pablo, capítulo 5, verso 8, dice así: Amén. Así que celebremos la Pascua, pero sin el pan que tiene levadura vieja, porque esa es levadura del pecado y de la maldad. Celebremos mejor con el pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad y de la verdad. Bueno, la instrucción que vimos desde la semana pasada es que Dios les dice, ¿verdad?, a su pueblo que deben de escoger un cordero, prefiguración de Jesús, sin defecto, no perniquebrado, no manchado, no bueno, pues nada que pudiera ser reprochable en él, figura de nuestro Señor Jesucristo y del sacrificio que iba a hacer. Recuerda que se tenían que untar los dinteles de la casa con la sangre del cordero, se tenía que comer la Pascua, pero inmediatamente después comenzaba, ¿verdad?, otra fiesta que prefigura ya no el sacrificio de Cristo, sino la interacción que nosotros tenemos que tener inmediatamente después de estar conscientes de lo que significó esa vida en la cruz, y eso es la fiesta de los panes sin levadura. 7 días, dice, ¿verdad?, comerás panes sin levadura y también hierbas amargas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué significa esto? Tú no tienes que ser un panadero experto ni saber hacer pan para poder entender lo que manda Pablo aquí en la cita que acabamos de leer de primera carta a los Corintios 5:8. Pero saber, no sé, por lo menos hornear algo te va a ser muy útil. Así es que todas las personas que les gusta cocinar, hacer postres, me van a entender clarito. Y los que no se preocupen, igualmente van a entender. Pero pues desde luego, si eres de los que ya has quemado un pan, ya has quemado un pastel, o, perdón, ya has, no sé, alterado la receta original, porque lo que tiene la pastelería y la panadería es que es mucho de medidas exactas, ¿verdad? Por eso te piden las recetas básculas y toda la cuestión. Pero en general la lista de ingredientes que debemos de evitar usar es muy importante. Sí, a veces no es tan importante el ingrediente que dice una receta para hacer un pan, sino muchas veces lo más importante es qué ingredientes no agregar. Así es que también en este asunto de poder explicarte por qué Pablo dice esto en 1 Corintios 5:8, es que te vamos a enseñar hoy precisamente qué ingredientes evitar, no solo para obedecer el mandato de forma material, sino de forma simbólica, aún hoy en la actualidad. Ahora sí que me perdonarán todos los expertos panaderos, pero a mi modo de ver hay 2 clases de pan en el mundo: el inflado y el plano. Tal vez ahí los quisquillosos digan que estoy simplificando demasiado, pero el punto es que debemos de entender lo que el apóstol Pablo dijo a los corintios. Él les da una instrucción, les da una orden que Dios ha registrado para nosotros, porque se aplica igual a nosotros hoy que antaño, si es que le entendemos. El problema es que este conocimiento se ha dejado un poco de lado y pues la gente no entiende que lo debe de guardar, y mucho menos el por qué. Así es que pon atención. Generalmente el pan inflado es más grande, ¿por qué?
porque lleva levadura, ¿no? Exacto. Lleva levadura u otros ingredientes que lo leudan. Antes se usaba solo la levadura, pero ahora hay varios agentes que inflan la masa. No sé, rápidamente se me viene a la mente el bicarbonato de sodio, por ejemplo, que es también un agente leudante. Y para pararle, porque no te voy a dar clases de cómo se llama esta que vemos en el canal de Gourmet, de estos panaderos expertos, sino te estoy hablando de Biblia, dejémoslo ahí. Los hermanos en Corinto, los cristianos en Corinto, entendían bien este asunto del pan. También lo entendían a un nivel más profundo porque ellos sí celebraban, a diferencia de la vasta mayoría de la iglesia cristiana hoy, ellos sí celebraban la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque estaba puesta en la Biblia, existe en la Biblia como un mandato perpetuo. Pablo se refiere a la Pascua y a la fiesta de los panes sin levadura de esta manera. Mira, ahorita me voy a regresar, estamos primero a los Corintios 5, solo vamos a leer el 1 y el 2 para que vayamos desmenuzando, o en este caso, si se dice igual, desmenuzar el pan, ¿no? ¿Cómo se dice? Desmoronar el pan. A ver. Se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Dicen que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre y todavía están orgullosos. Deberían más bien estar tristes. El hombre que cometió ese pecado debería ser expulsado de entre ustedes. Si es 1 Corintios 5. No sé qué me leíste, pero Sí, está bien. Ok. A ver, fíjate. ¿Qué pasa en Corinto? ¿Qué pasa en esta ciudad que Pablo tiene que decirles cosas como que tendrían que ser muy evidentes, ¿no? ¿Quién en México andaría con su suegra? Dígame, por amor de Dios. Pero bueno, estas cosas pasaban terribles ahí en Corinto y Pablo, para exhortarles, para hacerles ver no solo que su conducta es deleznable, ellos tendrían que entender que estas cosas pasaban porque desgraciadamente tenían que estar conscientes de que al ser los corintios, un pueblo griego que anexado de otras tantas tribus, pues no venían con una educación formal en las cosas de Dios, en la vida que tenía que ser consagrada a Dios, y a veces hacían una mezcolanza o se daban permiso de hacer ciertas cosas. ¿Sí? Por eso Pablo les habla y no les da nada más esta instrucción, sino les dice la analogía de esta fiesta como para quererlos concientizar más de que estaban teniendo una actitud equivocada. Por el contexto que los cristianos en Corinto tenían, tanto los judíos, porque también había judíos viviendo ahí en Corinto, como los de origen no judío, estaban celebrando la fiesta de los panes. Pablo les advirtió a los miembros de la iglesia que no debían de estar envanecidos por su tolerancia ante este terrible pecado, porque haz de cuenta, estas personas, ambas, tanto el yerno como la suegra, iban a la iglesia, a esa misma iglesia, y ellos lo toleraban. Entonces Pablo les tiene que decir: hey, ¿qué les pasa? Ustedes toleran tales cosas porque están inflados como estos panes con levadura. Si tú abres un pan, normalmente el que vas y compras actualmente en la panadería, hay unos muy ricos, muy sabrosos, con sabor a mantequilla. A mí me gustan los glaseados. Hay unos que venden en mi panadería favorita que hasta le ponen trocitos de ate, de higo, y wow, y ya mejor le paro porque se me antojó un café. Pero la característica que tienen es que cuando tú los abres, tú lo partes, tiene muchas burbujas de aire, no está macizo, está inflado y tiene muchas burbujas de aire. Y por eso es que, para hacerles entender este asunto, Pablo lo menciona de esta manera, refiriéndose al mandato bíblico que viene desde Levítico, en el sentido de que cuando una persona tolera el pecado es porque está envanecido, porque está inflado. Y él hace esta comparación con el pan, precisamente. Veamos, para ya entrar en materia, la referencia a estos festivales a los que me estoy refiriendo. Por favor, primera a los Corintios
5, versos 6 al 8. Amén. Dejen de alabarse a sí mismos y recuerden el dicho: solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como masa nueva, pues ustedes son como el pan de la Pascua, que no tienen levadura, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos la Pascua, pero sin el pan que tiene levadura vieja, porque esa es la levadura del pecado y de la maldad. Celebremos mejor con el pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad y de la verdad. Ok, ya vamos entendiendo de qué se trata esto. Entendemos entonces que la primera fiesta, absolutamente toda, tiene que ver con Jesús, con su sacrificio. Explicamos durante 2 programas el significado del pan, el significado del vino, y ahora entonces entendemos que este mandato de guardar posteriormente la fiesta, después de la Pascua, una semana entera, es para que nuestra mente asocie, para que nuestra inteligencia relacione esto de sacar la levadura del pan en referencia a que así como hay un agente leudante que infla el pan, que en este caso es la levadura, también hay cosas que nos inflan, nos envanecen, nos hacen ser jactanciosos. Por eso Pablo les dice, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Por eso límpiense ustedes, y luego nos dice que es la levadura casi al final de la malicia y de la maldad, o en este caso del pecado y de la maldad. Y vivan su vida porque ustedes deben de ser no panes inflados. Está haciendo ahí una semejanza, una comparación sobre panes. Por eso mi mamá decía, ay, tú eres un pan del Señor. A todo el mundo le decía, no, mi hijo es un pan de Dios. Mire, se cumplió, gracias a Dios. Yo no tenía burbujas, bueno, sí algunas antes de venir a Cristo, ahí inflado como todos, creo, desgraciadamente, porque desconocemos el deseo que tiene Dios acerca de nosotros. Entonces, entendiendo esto, comprendemos que después del sacrificio de Cristo tipificado por la fiesta de la Pascua, del Cordero, de la muerte del Cordero, de untar los postes, de compartir ahora en la Santa Cena el pan, figura de su cuerpo, de su sacrificio, y el vino, figura de su sangre, ahora tendríamos que tener un acto en donde conscientemente cada una, porque el mandato que se hace en Levítico 23 es que sacaran la levadura ellos. Muchas veces decimos, ay, si Dios me quisiera cambiar, no, Dios no te va a cambiar. El cambio tiene que ser personal, concienzudamente tomada la decisión por cada uno de nosotros. Fíjate qué dice Levítico 23:5 en referencia a cuándo se tendría que hacer toda esta acción. La Pascua del Señor se celebrará el día 14 del mes primero, comenzando en el atardecer. Número 1. Los días, como se cuentan en el calendario bíblico. Luego me dicen, no, es que es el calendario judío. No, es el calendario bíblico. Si tú lees del Génesis, el día no comienza para ellos a las 12 de la noche como tú y yo acostumbramos. O inclusive cuando le decimos a alguien, te veo a primera hora, no es a las 6 de la mañana. El día, si tú lees con atención en el inicio, en el Génesis, capítulo 1, dice que fue la tarde y la mañana del primer día. Entonces, en el calendario de Dios, en el calendario bíblico, se comienza a contar a partir de las 6 de la tarde como el primer día. Por eso, ya entendiendo todo esto, vas a ver por qué cuando tuvieron que crucificar a nuestro Señor Jesús, tuvieron que bajarlo rápido, porque al siguiente día era Shabbat. Y repito una vez más, Shabbat no es sábado, Shabbat es día de reposo, y la semana en que muere nuestro Señor Jesucristo caía en 2 Shabbat. El Shabbat semanal y el Shabbat que ocurrió después de que Él que Él fue crucificado. Por eso tenían que bajarlo rápido. Por eso celebró la Pascua y comenzaba el Shabbat. Es decir, la fiesta de los panes sin levadura. Por eso lo tuvieron que bajar temprano. A las 3 de la tarde ya lo estaban bajando, porque a las 6 se acababa todo y estaba prohibido hacer alguna actividad. Eran fiestas solemnes. Si tú lees ahí en el Antiguo Testamento, todo esto sí es una fiesta solemne. Entonces, la Pascua se celebraba en marzo o en abril normalmente, dependiendo, porque sí tiene 12 meses el calendario bíblico, pero de 30 días cada uno. No hay febreros.
no hay meses de 31 días tampoco. Y no se llaman los meses como ahora, y el primer mes del año comienza en la segunda quincena de marzo normalmente. Por eso ahora el 14 de Aviv cae 28 de marzo en este año del 2021. Pero la afirmación de Pablo que les hace a estos corintios, a estos que querían aprender de Dios, pero todavía soportaban ahí cosas, todavía tenían muy inflado su corazón, soberbia, exceso de confianza, el yo hago las cosas a mi manera, el yo amo a Dios y sigo a Dios como yo entiendo, todas estas cosas que envanecen y que inflan, todavía la tenían muy arraigadas. Pablo por eso les hace este paralelismo, confirmándoles que el sacrificio del Cordero Pascual anunciaba el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. El día después de la Pascua comenzaba entonces la fiesta de los panes sin levadura, como vimos que se leyó ahí en Corintios, pero también Levítico 23:6 dice: La fiesta de los panes sin levadura del Señor comienza en el día 15 del mismo mes. Ustedes comerán pan sin levadura durante 7 días. ¿Por qué crees que, yo dije 15? O sea, 14 es la Pascua, 15 es la fiesta de los panes sin levadura. Pero, ¿por qué duraría una semana? ¿Por qué crees? Pues para que necesitamos mucho más tiempo para quitarnos todo, ¿no? ¿Por qué no 5 días? No, 7 tiene que ser. ¿Por qué? Bueno, nosotros sabemos que el número 7 es perfección espiritual. Entonces, para llegar a esa perfección. Para todos aquellos que me han preguntado por qué hay cierto número de días, por qué de repente en la descripción de la tribulación y la gran tribulación vienen ciertos números, que un tiempos y la mitad de un tiempo, porque cada número en la Biblia tiene un significado, no está puesto por azar, no se hizo como que, se me ocurre que 5, no, mejor ponle 7, le dijo el Espíritu Santo y así lo dejó. No. Así como la creación está limitada por el tiempo del hombre a que fuera en 7 días, según nosotros llevamos la cuenta y nos registra la Biblia. El día 7, como bien dice mi esposa, significa perfección espiritual. Dura 7 días la fiesta, sacamos de nuestra casa cualquier alimento que contenga levadura durante 7 días, para que nuestro espíritu analice, entienda, atesore y recuerde. Por eso lo hacemos cada año, que permanentemente tenemos que estar sacando de nuestra vida la malicia y la maldad. Al comparar las órdenes bíblicas de remover la levadura y de comer solo sin levadura, como mencionó Pablo, podemos entender entonces lo que está diciendo en analogía. Durante este festival la levadura representa el pecado, a la corrupción, cosas que debemos de remover de nuestra vida. El pan sin levadura representa la justicia de Jesucristo. Eso es lo que representa el verdadero pan de vida. ¿Se acuerdan que Jesús dijo algo así en Juan 6:35? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. ¿Qué es lo que hace la levadura? Bueno, en los tiempos bíblicos la levadura era el agente leudante más común. En la actualidad contamos, te decía yo, con leudantes químicos como el polvo para hornear, el famoso Royal, le decimos aquí en la Ciudad de México, bicarbonato de sodio, y también vamos a encontrar que hay diferentes químicos y hay bastantes alimentos que para darle volumen, para darle tamaño, en su lista de ingredientes incluyen algún agente leudante. Todos ellos producen gases, porque esa es la acción del agente leudante. Por eso ves esas burbujitas en el pan. Producen gases que hacen que crezca el pan, las tortas o las galletas. Por eso es que Pablo comparó los resultados de la levadura con estar envanecidos. Fuera de la malicia del cuerpo humano, es un mandato que nos da. Hay que sacar la malicia, el pecado, la corrupción. Hay que sacar la malicia. Pablo identificó específicamente estos 2 ingredientes que debemos de remover de nuestra vida:
que él llama levadura y que es ahora más fácil para nosotros entenderlo, dado que no somos panaderos, pero entendemos el concepto de la imagen visual, la malicia y la maldad. Malicia se refiere básicamente a los malos pensamientos y a las intenciones, ¿ok? Es algo que todavía no está dando a luz, pero ya lo estás planeando, ya lo estás meditando, ya lo estás contemplando. Entonces, malicia se refiere básicamente a los malos pensamientos y a las intenciones. Procede de una palabra griega que es kakia. Aquí en México lo entendemos. Kakia. El léxico griego de este autor famoso Thayer lo define de esta manera. Kakia es malignidad, es mal deseo, es deseo de herir, maldad, depravación, maldad que no se avergüenza de quebrantar las leyes o buscar problemas. Eso es kakia. Tenemos que sacar eso de nuestra vida. Si nosotros somos o queremos ser conforme a la imagen del pan de vida que descendió del cielo, o queremos emular ser como Cristo, pues debemos de sacar estos deseos de herir, esta depravación, esta falta de vergüenza ante quebrantamiento de leyes, andar buscando problemas. Yo conozco gente que busca problemas de a gratis. Hoy aquí en mi calle tuvimos una labor social en donde todo iba muy bien hasta que alguien metió su cuchara y hubo problemas. Pero gracias a Dios estaba ahí el Señor conmigo y pusimos todo en paz para que pudieran sanitizar nuestra calle con estos agentes que vienen en las pipas de estas de agua que van rociando. Y gracias a Dios, yo sí agradezco a Dios porque pues quieran que no, por ahí si se queda el bicho un rato pues ya termina de morirse. Esperemos en Dios que pues así se haga en todos lados, ¿verdad? Vemos algunos lugares, regresando al tema, vemos algunos lugares en los que se usa la palabra griega kakia, para que entiendas el concepto de qué es lo que hay que sacar. Me recuerdo de este hombre, Simón el Mago. Si no has leído la Biblia, Simón el Mago era un hechicero y un día vio que llegaron ahí los siervos del Señor a la población donde él estaba, y entonces él se acercó a ellos, inclusive empezó a creer en lo que traían en el mensaje del Evangelio, en Jesús, en su obra salvadora y sanadora, y estaba tan impresionado con la habilidad de ellos que cuando llegó Pedro y Juan, los apóstoles, él les pidió que le dieran el Espíritu Santo que Dios les había dado a ellos, y inclusive ofreció comprar ese espíritu. Entonces Pedro le dijo, estoy hablando de específicamente el pasaje de Hechos 8:22, lo siguiente: Abandona tu maldad, pídele al Señor que te perdone tus malas intenciones. Arrepiéntete pues de esta tu kakia, le dice. Ahí está. Y más adelante vemos a qué se refiere. Quizá te sea perdonado el pensamiento que has tenido en tu corazón. O sea, inclusive tú puedes pensar, bueno, pues todavía no había hecho nada más le hizo la propuesta, sí, pero ya había algo malo en su mente. Entonces, cuando dice la Biblia que hay que sacar la levadura, y Pablo nos ilustra que tiene que ver con malicia, que tiene que ver con kakia, no nada más se está refiriendo a hechos, se está refiriendo inclusive a pensamientos o acciones meditadas. ¿Cuántas veces no consumamos las cosas, pero le damos cabida en nuestra cabecita? Y va a llegar el día en que estés débil, y entonces eso que contemplaste un día te va a hacer caer. Ten cuidado. Pablo también usó esta misma palabra en 1 Corintios 14:20. Hermanos, no piensen como niños. Sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés, y en su modo de pensar, sean adultos maduros. No sean niños en el modo de pensar, sean niños pero para meditar en la kakia, en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No queremos que nuestra malicia crezca, eso es lo que no queremos. Mal que bien, recordemos que por herencia genética la traemos, porque es una herencia que nos dejaron Adán y Eva con el conocimiento del bien y del mal. Los bebés empiezan sin ninguna forma de malicia. Desgraciadamente la van copiando de todos los que los rodeamos.
Deberemos de ser entonces como bebés, es a lo que se refiere cuando se trata inclusive de pensar maldad o de darle a luz en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, en nuestra imaginación. Por eso Jesús decía cosas tan inverosímiles como que no nada más es adúltero el que se llevó a la mujer al hotel, el que le pagó por un servicio, sino el que en su mente ya cometió caquia y ya adulteró con ella, ya tuvo un pensamiento maligno, ya se le imaginó como haya sido, y en su corazón y en su mente ya cometió la acción, tuvo una caquia. Creo que con esto queda perfectamente claro lo que significa el pensamiento de malicia. ¿Cuál es el antídoto para este ingrediente? Santiago capítulo 1 verso 21 nos lo da. Por esto despójense de toda la inmundicia y de maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Amados, necesitamos entonces, como dice Santiago, estar bien afianzados a la palabra de Dios para que no crezca la caquia en nuestra mente, no crezca la malicia en nuestra mente. Dice el Proverbio 10:12 lo siguiente: El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. ¿Cuál es el gran revoltoso en este proverbio? La malicia. Describe este proverbio a la ira como el agente que incita a las personas a agitar la contienda como un fuego, atizando las chispas de la contención hasta que se vuelve llama, en la que ellos con un placer inmenso calientan sus manos. Pero el gran pacificador, nos dice, es el amor que cubre todas las faltas. Esto es, las ofensas en las relaciones que ocasionan discordias, pleitos, peleas, malos entendidos, etcétera, etcétera, etcétera. La malicia puede conducirnos al segundo ingrediente. Te fijas, primero la malicia porque lo traes en la mente, le estás dando forma, pero si lo dejas crecer, va a dar a luz al segundo ingrediente que nos menciona primera a los Corintios 5:8, ¿qué es? A ver, ya dije, no me lo leo. La malicia es el primer ingrediente y el segundo es El pecado. el pecado, muy bien, o la maldad. Haz de cuenta que la malicia viene siendo como una falta administrativa, pero ya la maldad ya es delito. Ya te haces acreedor a una sanción, dirían por ahí los duchos en las leyes, ¿verdad? Ok. La maldad se refiere básicamente a las acciones malvadas. Se traduce de la palabra griega ponería y según un comentario del léxico griego significa depravación, iniquidad, maldad, malos propósitos y deseos, caminos perversos. Aún puede ser traducida también como malicia magnificada y desde luego ponería, maldad, puede ser un sinónimo de caquia, de malicia. La maldad es progresiva, amados, por eso tenemos que tener cuidado, por eso la instrucción de Dios, por eso todo aquel que esté consciente del sacrificio de la cruz, por eso el recordatorio de la Pascua, tiene que estar sacando todo esto de la cabeza, del corazón, la caquia de la cabeza, la maldad del corazón, porque es progresiva y es más contagiosa que el COVID-19. Por eso podemos ver que Pablo la compara entonces con la levadura. Haz un ejercicio si sabes de repostería, de pastelería, y deja una masa que tenga levadura, ya ves que tienes que dejarla reposar, y deja masa que no tenga levadura a un ladito, pero ponlas que se hagan contacto y vas a ver qué pasa. Desde luego la que tiene levadura va a inflar, pero la otra, aunque no tenga, como tuvo contacto, ¿qué crees que pasó con esos agentes leudantes, agentes que lo inflan? Por lo menos esa orilla que tuvo contacto con la otra masa van a provocar que se infle también, aunque no se la hayas echado. Eso es increíble. ¿Por qué? Porque la maldad es progresiva. Efesios 6:12, en Efesios 6:12, antes de describir la armadura de Dios, vemos la fuente de la maldad. Pablo dice que luchamos contra ¿qué?
Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Satanás y sus demonios incitan la maldad. Hechos 3, versículo 26 nos da el antídoto. Dice que Pedro dijo lo siguiente: Dios envió a Jesús para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esta maldad es la misma palabra que leímos en 1 Corintios 5. Poneia. Jesucristo mismo es el antídoto que nos va a alejar de la maldad. Entre más estés cercano a Cristo, menos vas a tener el deseo, el pensamiento y ni la intención de hacer maldad. Algunas veces los chavos aquí, los jóvenes, me han preguntado: oiga, es que de repente me vienen pensamientos, me vienen cosas. Sabemos que desgraciadamente pues también somos seres humanos químicos, hormonales, y hay ciertas edades en donde les vienen cosas. Y un consejo que les doy muy práctico, claro, habría que saber el caso individual de cada uno, pero un consejo clásico que les doy es: si te vienen pensamientos malignos, canta alabanzas. No puede ocupar el mismo lugar Dios y lo que no es de Dios. Y cuando tú invocas a Jesús, cuando tú exaltas a Jesús, automáticamente ocurre algo que tú no percibes, pero el ambiente cambia. Entonces eso va a ayudar a que se vayan de ustedes, y conste que se los dije hoy, así es que ya a partir de hoy ya no hay pretexto. Apréndanse una alabanza, apréndanse una cita, y cuando vengan esas cosas, pues invoquemos el nombre de Jesús, pero no nada más ahí como los clásicos ahí medio fanáticos: te reprendo por la sangre de Cristo. Sí, está bien, pero de nada sirve si no sabes siquiera qué significó la sangre de Cristo, o no sabes siquiera que la palabra de Dios no habita en ti. Tiene que fluir, como dice el propio Señor Jesús, como ríos de agua viva. Ahora, Básicamente, ya vamos recta final. Básicamente, remover la malicia y la maldad significa que debemos de deshacernos de la forma perversa de pensar y de cualquier acción que se produzca en este perverso proceso de pensamiento. Estos dos ingredientes ya quedaron expuestos, hay que quitarnos eso. Pero Pablo nos dice algo más. Pablo nos dice que tenemos que ser panes sin levadura, y nos da dos ingredientes que sí debemos de tener: sinceridad y verdad. Sinceridad es traducida de la palabra griega cuya raíz significa puro. Perdón. Oye, hijo, me vino la voz del gallo Claudio. Los millennials no saben de qué hablo, pero los que son de mi edad sí. Bueno, esta palabra que te decía, griega, de donde viene sinceridad, significa puro, sin corrupción, libre de mancha o de tacha, hasta el punto de que resiste ser examinado a plena luz del sol. Eso significa sinceridad, que tu acción puede ser analizada y no se va a encontrar en ella corrupción, que es pura, que es libre de mancha, y que a cualquier luz, lo que quiere decir eso de cualquier luz es que por cualquier ángulo que se analice tu acción, no puede encontrarse error en ella. Eso es ser sincero. Ahora, después de decir esto, ¿cuántos somos sinceros? Ah, ¿verdad? Ay, es que yo soy bien sincero y digo las cosas como las pienso. No, eso no es ser sincero, eso es tener la boca grande. Ya le bajo porque aquí ya me están poniendo, yo me está regañando. No lo estoy regañando, lo regaña la palabra. Bueno, la sinceridad es lo opuesto a la hipocresía o a la malicia y a la maldad, que estas tres cosas, hipocresía, malicia y maldad, se esconden de la vista. La sinceridad puede soportar el escrutinio de cualquier cosa a plena luz del sol. ¿Cómo usa entonces este ingrediente de sinceridad? El apóstol advierte a los corintios acerca de los motivos equivocados de que ellos estaban tratando de aprovechar. Segunda carta a los Corintios capítulo 2 verso 17 dice: A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Pablo sabía que Dios lo estaba observando.
y Dios conocía la verdad en su corazón. También debemos de recordar que Dios siempre nos está mirando, porque ¿cuántos le dan de bibliazos a la gente? ¿Cuántos usan y sacan de contexto citas bíblicas para sacar algo en su beneficio? Bueno, vamos ahora. Mucha gente me ha dicho, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque han pagado las consecuencias por su cerrazón. Las autoridades en todo el mundo prohibieron las reuniones masivas, y hay iglesias donde no pararon y tristemente ya murió alguien. A veces hasta el pastor o la pastora han muerto por su necedad de que nosotros no le hacemos caso al hombre, le hacemos caso a Dios. ¡Ey! En este caso, la Organización Mundial de la Salud también es una autoridad, y escrito está también que debemos de atender a nuestras autoridades. No nos prohibieron congregarnos porque estén en contra de la palabra, nos prohibieron congregarnos por motivos de salud. Y no es como que nos quedamos en blanco, porque la vasta mayoría estamos transmitiendo por internet. Dios bendiga este tiempo en donde nos dio la tecnología. O sea, no es como que se iban a quedar a oscuras. Pero muchos en su necedad, por sacar de contexto la intención, la cita, pues no sé por qué causa, motivo, razón, cada quien dará cuentas, pero se nos olvida que Dios nos observa, se nos olvida que Él conoce la intención del corazón. Y, amados, debemos de recordar que Dios siempre nos está mirando. ¿Cuál es la fuente de este ingrediente de sinceridad? Veamos lo que nos dice Pedro en la primera carta, capítulo 2, versos 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos, amados, reemplazar la malicia, el engaño y la hipocresía con un deseo genuino de alimento puro, de palabra de Dios pura, que en este caso el apóstol la hace semejante a la leche materna. Pregúntale a cualquier nutriólogo, pregúntale a cualquier obstetra, y todos te van a decir que no hay mejor primer alimento que ese. Entonces, por eso nosotros nos ocupamos tanto en tener quizá, si bien hacemos un poco chusco, un poco ameno la manera de enseñar, pero la doctrina sí es muy cuidadosa, estamos verdaderamente muy atentos a no transmitirte errores, porque entonces no te estaríamos dando un alimento puro. Regresando al tema, los bebés son sinceros. ¿Alguna vez has visto un niño pequeño? ¿Qué cara te hacen cuando le dan papilla de chícharo? Yo no sé por qué recetan eso los nutriólogos. Papillas de chícharos. ¡Wow! El niño te va a decir si realmente le gusta o no, lo va a escupir. Pero dice el apóstol, está bien que expresen, ¿verdad? Pero no tienen que ser inmaduros para expresar. Nuestra sinceridad debe de crecer hacia la madurez, no llena de hastío o con sabiduría ahí del vulgo de lo que dice. Hay mucha gente que dice, si lo dice tanta gente no puede estar equivocado. No, si lo dice tanta gente es porque son una bola de borregos que no han aprendido a pensar. Dice que esta sabiduría, que esta sinceridad tiene que ser como plata purificada, porque la sinceridad purificada refleja perfectamente lo que es el carácter de Dios. Desde luego que nos refleja lo que es su corazón. Miren cómo lo dice el profeta Malaquías, capítulo 3, versos 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia.
Entonces la sinceridad tiene que ser probada y tiene que ser como plata purificada, porque de esa manera entonces sí vamos a poder reflejar perfectamente el carácter de Dios, y entonces eso también lo podríamos comparar como un pan sin levadura. La verdad, ¿qué es la verdad? Juan 17:17 nos da este pasaje, me gusta mucho, que es la oración que tiene Jesús, ¿verdad?, acerca de sus discípulos, y en ella Jesús ora y menciona una frase que para mí lo es todo: tu palabra es verdad. La palabra registrada de Dios, la Biblia, es nuestra fuente de verdad. Pero Satanás ha hecho un increíble trabajo, se lo reconozco. Ha hecho un trabajo excelente en engañar y cegar al mundo entero. Como diría el profeta Isaías en el 59, 14 y 15, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Debemos estar llenando nuestra mente y corazón con la palabra de Dios a través del estudio bíblico personal y diario. Esto requiere disciplina, requiere planeación, requiere decisión para hacer el estudio regular y no solo un hábito ahí de vez en cuando poco productivo. La palabra de verdad, esa es la que nos corrige, nos equipa y nos hace sabios para la salvación. Pero también Pablo nos advierte que debemos de creer y amar la verdad, no solo saberla, para no ser atrapados por los poderosos y alucinantes engaños del falso profeta del tiempo del fin o del poder de la bestia. Inclusive a mí me impacta cuando se nos narran estos tiempos y dice que aún los escogidos serán engañados. ¿Sabes por qué? Porque no sabían Biblia, y lo poco que sabían no lo sabían bien. El antídoto para el anticristo es el amor a la palabra de Dios, el amor a la verdad, conocerla perfectamente. Ya me cansé de escuchar gente que dice: ayúdate que yo te ayudaré, como dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Lo puede parafrasear de otras maneras, pero no es tan espúril, no es tan básico como ayúdate que yo te ayudaré. Porque sería equiparable en una mala interpretación al decir: tú haz tranza y el Señor va a hacer que esa tranza prospere. ¿Cómo crees? Está sacado de contexto. La palabra de Dios por eso tiene una cuestión que puedes verla por muchos ángulos. Es como una gema preciosa que tiene varias facetas, varias caras. Si han visto un diamante cortado, si han visto una esmeralda, se van a dar cuenta que no está la piedra ahí burda, sino que le cortan caras. Y tú la ves y tiene reflejos muy bonitos dependiendo del ángulo que lo pongas. Necesitamos, amados, agregar verdad a nuestra vida. Para terminar, necesitamos agradar al maestro panadero. Perdón la analogía, pero si Él nos dice que es el pan de vida, Jesús, pues ¿quién fue el panadero? El Padre. Tenemos que agradar al maestro panadero. Hemos visto dos ingredientes espirituales mortales que debemos de remover de nuestra vida: la malicia y la maldad. Y hemos analizado dos ingredientes también espirituales sanos que necesitamos agregar a nuestra vida: sinceridad y verdad. Podemos aprender mucho al estudiar estos ingredientes por separado y preparar un menú sin levadura que sea espiritualmente sano y delicioso, que agrade al maestro panadero, a nuestro gran Dios y Creador. La vida secreta de la levadura tiene unas aristas que te van a llevar siempre al fracaso. Algunas de las características de la levadura, en el sentido literal, en la que conocemos para cocinar, para hornear, nos van a ayudar a entender qué es lo que decía Pablo en 1 Corintios y que leímos al principio. La levadura funciona, número uno, invisiblemente, igual que el pecado, igual que la malicia. Solo un gramo de este ingrediente contiene cerca de 25,000 millones de células. Solo un gramo de levadura contiene 25,000 millones de células. Por eso cuando entran en acción, cuando leudan la masa, cuando provocan los gases y hacen que se infle por acción de estos gases, lo hace sin que te des cuenta. Por eso cuando tú dejas reposando cualquier pan con levadura, dicen, dependiendo de la receta, déjalo cuando menos 30 minutos y vas después, puede duplicar y hasta triplicar su tamaño. Pero lo hace, tú no te das cuenta en qué momento estás creciendo, sino hasta que lo dejas de ver determinado tiempo.
La levadura es engañosa. Aunque usted no lo sepa, amado, la levadura está ahí. No hay manera de saber si algún alimento tiene levadura o no a primera vista. Si las condiciones son adecuadas, esta levadura puede multiplicarse exponencialmente en la masa que tú te des cuenta que tiene, a medida que se alimenta de los azúcares de la masa. ¿Cómo funciona este agente leudante? Se alimenta del azúcar de la masa y se propaga hasta invadirla toda. ¿Cómo funciona la malicia? Engañosamente. ¿Cómo funciona el pecado? Engañosamente. ¿Cómo funciona la hipocresía? Engañosamente, igual que la levadura. Por eso se le compara así en su aspecto negativo. La vida secreta de la levadura también nos enseña que actúa poderosamente. Con el tiempo el resultado se vuelve obvio. Cuando alcanza los 27 grados centígrados, la levadura en la masa produce suficiente dióxido de carbono para hacer que la masa doble su volumen en una hora a hora y media. Solo necesita tener el ambiente necesario, 27 grados centígrados y ¡boom! El doble. ¿Te has fijado que cuando mientes tienes que mentir el doble para tapar la primera mentira? ¿Te has fijado que cuando alguien comete algo malo la primera vez lo piensa mucho y se siente mal, pero ya la segunda es más fácil, la tercera es más fácil, y así progresivamente va creciendo? El pecado, amados, de forma similar puede trabajar invisiblemente, engañosamente y poderosamente para corromper tu vida, la mía y la de todos los que nos rodean. Por eso, la analogía de los panes sin levadura nos dan, digamos, un conocimiento audiovisual. Nos dejan en la mente permeado el concepto de que durante estos 7 días, te voy a ser bien sincero, yo sufro mucho. Aquí en esta casa somos paneros, a decir basta. Me he gastado hasta 400 pesos en pan. Bueno, no, cuando hemos comprado los oros, los grandes, hemos gastado más, ¿verdad? En serio. Entonces, cuando viene esta semana de los panes sin levadura, sufrimos. La verdad es que sufrimos. Pero como hay que sufrir para hacer someter al cuerpo a dejar de hacer lo que nos gusta y que puede ser no tan agradable a Dios. Esos pensamientos que de repente te deleitas en tener y que dices, ups, se me fue el pensamiento, ay, ni modo. No, disciplina tu mente, disciplina tu cuerpo, disciplina tu espíritu. De eso se trata la fiesta. Jesús ya murió por nosotros en la Pascua. Ahora, escrito está, fíjate, ahí te va el porqué los 7, por eso lo dejaste al final. 6 días tienes para toda obra, pero el 7º es del Señor tu Dios. La humanidad ha tenido todos estos años, estamos en el 3er milenio y 3 milenios anteriores, para poder, de acuerdo al calendario hebreo, al calendario bíblico, al calendario judío, si lo quieres llamar así, para limpiarnos. No se nos olvide, el día del Señor viene. Y si no sacaste la levadura de tu casa, de tu vida, de tu mente, de tu corazón, si no sacaste la malicia, si no sacaste la hipocresía, si no sacaste la maldad, ay, Dios mío, viene el horno de fuego. No quisiera estar en los zapatos de quien no sacó la levadura. Prefiero sufrir cada año 7 días y tener bien presente que así como dejo de hacerlo, tengo todo lo que me resta de mi vida para estar sacando cosas de mí que no agradan al maestro panadero en este caso. Seamos pues panes sin levadura, panes que entonces estemos llenos de sinceridad y de verdad. Esos 2 ingredientes sí son los que tenemos que hacer. Amén. Yo espero que te haya bendecido, que hayas entendido un poco de mi alegoría de pues
Alguien me decía por ahí que por qué hago esto de estar siempre contando historias, anécdotas o haciendo imágenes visuales, les llamo yo. Pues por lo mismo, porque a veces son más fáciles de recordar. A veces son más fáciles de recordar. Y en ese sentido, pues nos conviene tenerlo siempre presente en nuestra mente, porque algo que tú tienes en tu mente, en tu vista y en tu corazón, difícilmente se te olvida. Mi nombre es Israel Chapa. Estuvieron esta noche también Reggie Chapagato. Idalia Castro. Axamaday, Jania Castro, Ivette Castro. Pues Dios te bendiga. Acuérdate, 28 de la Pascua, pero el 29 fiesta de panes y levadura para recordar. Y los que va a ser su primera vez, wow, Dios les otorgue fuerza de voluntad, hermanos, porque la van a necesitar. Es casi como ayunar. Y para mañana tenemos, ya saben, nuestra transmisión en Respondiendo a los Jóvenes. Cuando el mundo te desecha. Va a estar bueno. Vamos a hablar un poquito de autoestima. Cuando el mundo te desecha, ¿sabes qué? Está bien que el mundo te deseche. Dios recicla. Así es que, si Dios lo quiere y tú lo permites, nos escuchamos mañana, 8 de la noche. Dios te bendiga, descansa, disfruta tu viernes, no como aquí que estoy rodeado de sueño. Yo estoy hasta arriba. Aleluya. Shalom. Cristo vino a deshacer las obras del enemigo, nuestro poder y la autoridad para que hiciéramos lo mismo. Mayores obras que tú haremos en tu nombre.